Todos podemos leer juntos, hermanos. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice el versículo 16, hermanos, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Vamos a parar ahí, gracias a Dios. Tomen su lugar. Y versículo 17 nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Let's read it in English. It says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil days, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye all be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. We thank the Lord, and we see here we need the protection of the Lord. But the Lord says, and he tells us in verse 11, he tells us, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. What does that mean? Against the attacks of the enemy. Put on the whole armor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué quiere decir? Los ataques del diablo. Recuérdense, hermanos, que hoy en día el enemigo ha cambiado sus tácticas que usa. Antes hacía otras cosas para engañar, pero ahora el enemigo le gusta ir donde directo a la mente para atacar el Hijo de Dios. Es donde ahora necesitamos cubrirnos con toda la armadura, y cubrirnos empezando con nuestra mente, para que Dios nos ayude a rechazar esos ataques del enemigo. ¿Quién va a decir que el enemigo no le ataca en la mente? Todos. Porque ahí es donde todo comienza para nosotros. Ahí es donde decidimos lo que vamos a hacer, dónde vamos a ir, cómo vamos a hacer las cosas. Todo es en la mente. Todo. Aún el enemigo ataca que si uno está despierto, si uno está dormido, si uno va al trabajo o uno va a ir a la iglesia. Aún cuando queremos ir al templo, o queremos orar, o queremos leer la Biblia, ahí está el enemigo para atacar la mente del Hijo de Dios. ¿Qué le causa? Pues que no tenga ganas. Pues después leo, después voy, después abro la Biblia, después oro, hay otro día, otra hora, ahorita no, ahorita estoy cansado. Todos esos pensamientos, hermanos, vienen en la mente y empiezan a trabajar en el Hijo de Dios. ¿Y qué causa? Desánimo. Causa que el Hijo de Dios quiera dejar las cosas. Pues ahorita no. Ahorita me duele mucho la cabeza, no puedo leer. Ahorita tengo dolor, ahorita voy a ir a tal lugar, ahorita tengo otras cosas que hacer. Muchas razones y excusas podemos usar, pero eso todo viene en la mente. Porque nosotros no, las manos y los ojos no van a ponerse a leer si la mente no le dice. Mis manos no va a decirme, abre la Biblia y ponte a leer. Lo que me va a decir es la mente, es la que me va a hablar y decirme, agarra la Biblia, es tiempo de orar. Si voy a orar o leer
o ir al servicio, o hacer algo para buscar de Dios, o meditar en la presencia de Dios. ¿De dónde empieza todo? Es en el pensamiento. Y para que funcione eso, hermanos, en una forma positiva, que busquemos de Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios y de su protección. Es la única forma. Porque si no estamos llenos del Espíritu de Dios, hermano, ¿usted quiere buscar a Dios? No. Usted y yo sabemos que dice aquí la palabra de Dios, que la guerra no es contra esta carne ni cosas que son terrenales, es de los espíritus del enemigo que andan rodeando todos lugares y que quieren desanimarnos, quieren distraer a todos. A todos nos pasa eso. No es uno que, ay, a él o a la hermana o al hermano nunca le ataca al enemigo, nunca le entra mal pensamiento, nunca tiene un desánimo. No, hermanos, a todos los hijos de Dios. Y por eso necesitamos cubrirnos con la protección de Dios. No hay otra forma. We see here that the word of God says in verse 11, put on the whole armor of God. Why do we need to be protected? We see, and it relates here, the Apostle Paul looking at the soldiers, how they would go into battle, how they would go prepared with their armor, with their breastplate, with their helmet, all their armament, all the way to their feet, and with their sword and their shield, all prepared to what? To go into battle. Because it's a battle, we understand, when there's a battle, it's between life and death. When somebody goes into battle, it's not just, let's go have fun. No, it's because it's a matter of life and death. And this is what the Apostle Paul was trying to show here. That's the way we're living as Christians today. This is a life of life or death for us, spiritual life or spiritual death. Because we all live in this flesh, and this flesh does not like the things of the Spirit. It's a constant battle between our flesh and the Spirit of the Lord that is in us. Nobody can say, oh, my flesh enjoys this. My flesh enjoys coming to church. My flesh enjoys singing hymns and songs. My flesh enjoys praying. Or my flesh, who's going to say their flesh enjoys when they fast? Nobody. What does it do? What is the first moment when you want to fast? What does your flesh do? It reminds you that you need to eat. That's the first thing it tells you. It starts working the stomach, your thoughts. Oh, I'm so hungry, I'm so hungry, I'm so hungry. Feed me, feed me, feed me. You start turning into like one of that little, when the kids used to put on the little show there of the Cookie Monster. And if you have kids, you remember watching Sesame Street, you put on for the kids, the little Cookie Monster, all in there, eat all the cookies away. That's all it ever did. It wanted to eat. At all times, it didn't matter what, just feed the Cookie Monster. And the first moment that you want to put your flesh under the power of God and subject it to obedience, what does the flesh do? It retaliates. It starts battling and says, no, you need to eat, you need to eat. And where does that come from? It's in the mind. Because it's always a battle between the flesh and the spirit. But that's why we need to cover ourselves with all the armament of our Lord Jesus Christ from the inside out with the help of the Lord. So we're able to go into battle. If we see today, in these times that the Apostle Paul was speaking of, they had a different armament. They covered themselves differently. They used different weapons. Today, there's soldiers in this time also that still go into battle every day, that still are at war, as we see it there with our Jewish brothers in Israel that continue to be at war to this day. But they don't no longer use the same shield, the same armament, the same protection. They use other things they use now. New technology that's all managed through machines to send rockets and missiles, but they still use human soldiers. And they need to go protected into battle. They need to get ready. If you think you're going to start the first day and go to war, how's that going to end up? Because that's happened to many people. I remember reading stories about the Vietnam War when there would be so young men that were drafted into the war, and that as soon as they had their training, which was very short, they'd send them into battle, and they would die on the first or second day of being in the war because they didn't have enough practice. They were just new, so young, their mind still learning. But we see today that the Lord says to put all complete armament. What does it say on verse 11? Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil, meaning the attacks of the devil.
You need to protect yourself. You need to cover yourself. Your mind, your soul, your spirit, everything needs to be protected through the blood of the cross that the Lord shed for all of us. That's the protection we have. That's the protection that the Lord has given us to cover ourselves, because we're in a battle. If there's a problem there when somebody doesn't. If you're a Christian and you're seeking the Lord, you're serving the Lord, and you don't feel there's a battle, then there's something wrong. Because we need to feel that battle. That's why we know that we're doing right. When we feel that the enemy is constantly trying to discourage us, trying to antagonize us, trying to take our vision away or our mindset, change it in our beliefs, and trying to put the wrong ideas or trying to distract us, we know that we're on the right path when the enemy is attacking. When the enemy is constantly trying to. One of the worst things that happen to Christians today is discouragement. That's one of the worst attacks, is discouragement. And it's in the mind. Es en la mente, hermanos. Uno de los más grandes ataques que el enemigo usa hoy en día, usted lo conoce, yo lo conozco, todos lo conocen, es el desánimo. El desánimo, eso trabaja en la mente de todos. Y todos lo hemos escuchado y muchos lo han escuchado. ¿Quién no se ha desanimado? Todos, en un momento u otro, todos se han desanimado de una forma u otra, por un motivo u otro motivo, pero ha entrado desánimo en la vida de muchos. Y esos son ataques del enemigo. Ya no tiene que venir el diablo y venir a la iglesia y que un hermano se endemonie y haga un teatro y todos se espantan y ¡ay, Señor Santo! Ya no el enemigo, ya, porque ya no le funciona eso. Pero ahora usa otras formas más avanzadas para el humano. Es muy astuto el enemigo. Él sabe por qué lado llegar a cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Él sabe qué punto llegar en nuestra mente. Para desanimar, para distraer, para poner otras ideas, otros pensamientos. Así funciona el diablo hoy en día. Pero la palabra de Dios dice y sigue diciendo, y lo que habló el apóstol Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo. So we need to have the complete armor of the Lord. And we can look at it if we turn, let me see here. In the book of Isaiah, chapter 59. En el libro de Isaías, capítulo 59. Verse 17, the word of God says, "For he put on righteousness as a breastplate, and a helmet of salvation upon his head. And he put on the garments of vengeance for clothing, and was clad with zeal as a cloak." This is what the armor that the Lord teaches us of wearing, and we see it here. But he now shares this same armor with all of us. ¿Qué dice versículo 17, hermanos? Dice, pues de justicia se vistió, que nuestro Señor Jesucristo, como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Eso, así como se cubrió el Señor, ahora Él nos da ese mismo armamento para hoy en día nosotros cubrirnos, para nosotros también poder estar listos para la batalla, para la lucha, para no dejarnos desanimar, no caer en la trampa del diablo. Aquí en el libro de Romanos 8, capítulo 8, in the book of Romans chapter 8, en verse 37, versículo 17, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni una otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Praise the Lord. What does the Lord say here in Romans chapter 8, verse 37? It says, nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. We are more than conquerors.
That's why the Lord, we cover ourselves with all the armor of the Lord, with all that armor that the Lord places over us. We're more than conquerors. We're more than just overcomers. We're victorious in the Lord. And what does the Word of God says? It continues in verse 39, nor I, nor death, nor any creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Why? Because our Lord Jesus Christ died on the cross, and He won the battle for all of us. But now in this time that we're living, and it's a short time, we have to use all the armor that is at our disposal, all the protection that the Lord gives us, so we're able to withstand. Because the Word of God says to be able to withstand. Why? Because there's going to be many attacks from the enemy. If the Word of God didn't know, God didn't know there was going to be attacks, there was no need to withstand. Because when you tell somebody withstand means to wait it out, keep fighting, saying there's going to be attacks, so you have to be prepared. Como dice la palabra de Dios aquí en el libro de Efesios, si volteamos una vez más la Biblia, ahí donde estamos leyendo en capítulo 6, donde dice en versículo 11, para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo, vestidos de la armadura de Dios. Dios ya sabía que iba a haber muchos ataques del enemigo para sus hijos, y por eso no nos dejó aquí sin preparación, sin instrucción, sin la armadura, sin los instrumentos, sin las armas. No nomás dijo, ok, vayan a la guerra y a ver cómo les va. No, Dios nos ha preparado, nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha dado palabra, nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha dado de su palabra para nosotros ahora, con todo lo que nos ha dado, prepararnos, usarlo, cubrirnos. Hay muchos hermanos, si usted, los que trabajan en trabajos donde tienen usan diferentes herramientas o máquinas o formas y diferentes cosas para hacer su trabajo, imagínense si le vayan y le dicen, oh, haz ese trabajo, pero sin ni una máquina, sin un instrumento, sin una herramienta, ¿qué va a hacer usted? Pues va a decir que, pues, ¿cómo quiere que lo hagan? Pues no me dieron nada, nomás me dio que haga este trabajo. ¿Qué va a hacer? Pues nada. Porque se ocupa. Si usted va a ir a levantar una casa, pues hay mucha máquina, mucho instrumento que se ocupa, muchas herramientas, mucho material. Y si le dicen, pues aquí está un cuadro y levanta un edificio, pues uno va a decir, pues, ¿cómo? No hay entendimiento, no hay instrumento, no hay máquina, no hay nada que hacer. ¿Qué hace uno? Pues nada. Pero así Dios no ha hecho con nosotros. Dios nos ha dado de todo. Pero ahora nosotros somos los que necesitamos tomar toda la armadura de Dios. Nosotros, Dios nos dio su palabra, su Espíritu Santo, su entendimiento, nos ha cubierto con su sangre poderosa, santa y limpia. Nos ha cubierto nosotros para ahora. Todo nos ha puesto en las manos para decir, ok, aquí está todo, adelante. No nos ha aventado a los leones sin protección. Nos ha ayudado el Señor en todo. Y no nomás una vez, así como muchos que entrenan en algo y ya, ok, éntrale al trabajo. ¿Cuántas personas en sus trabajos les entrenan en una cosa, otra cosa y ya, ok, ya tienes que hacer el trabajo, ya se te entrenó? Y uno todavía están batallando ahí, pues cómo se hace esto, cómo lo otro, y qué dijeron, y qué le pico, y qué le muevo, y cómo, y está uno todavía batallando ahí. Pero Dios no hace eso con nosotros. Nos da constantemente de su entendimiento, de su palabra, de su protección. Nos exhorta, nos ama, nos llama la atención, trabaja en nuestras vidas, pone, quita, hace todo constantemente para que nosotros sigamos creciendo en una vida espiritual. Que haya ese crecimiento en nosotros, que recibamos más entendimiento, nos preparemos más cada día, busquemos más de Dios. Hermanos, si un soldado se va en una guerra, no nomás lo entrenan una vez y ya, ok, con eso ya lo haces. Constantemente tienen que entrenar y entrenar y entrenar, para que cuando llegue el momento esté preparado. Así como los doctores que empezó el doctor hace 40 años,
ha seguido entrenándose y entrenándose, actualizándose cada vez que hay nueva tecnología, nuevos medicamentos, nuevas formas de sanar a la gente. Se tiene que mejorar el doctor. No puede quedarse hace 40 años, pues con eso lo hacemos. No. En todos los aspectos de la vida, los doctores, los soldados, los atletas, si van a ir y estar allá y tener carreras allá que van a tener las olimpiadas y eso, una persona no más una vez con un entrenamiento ya la hace. Esas personas constantemente están entrenando. Ahí están todo el año. Los que corren están corriendo todo el año. Los que nadan en natación, ahí están todo el año nadando. Aun cuando hace frío, ahí están metidos en el agua, porque tienen que constantemente estar mejorándose. No nomás, ok, ya entrené una vez, ya con eso voy a ganar las olimpiadas. No, años y años y años de entrenamiento para cuando llega ese momento, ahora sí estoy listo para ganar. Así a muchos lo hacen, hermanos. Y eso es en la vida de los atletas, de personas, doctores y de otras capacidades, que tanto que se entrenan y tanto estudio. Y ahora usted y yo, hermanos, que somos hijos de Dios, cuánto más nosotros necesitamos prepararnos, entrenándonos cada día, entrenándonos así como esas personas, los soldados, los atletas, que constantemente están buscando para mejorarse. Nosotros también, con la ayuda de Dios, debemos hacer lo mismo, y con más razón, porque eso es algo temporal, pero lo de Dios es algo eterno. Allí quizás si en una carrera o en una batalla no salieron victoriosos, pues quizás tienen otra oportunidad. Pero el Hijo de Dios, si no la hacemos con la ayuda de Dios, hermanos, y terminamos en esta vida y no la hicimos, ya no hay oportunidad. Ya no podemos regresar a alguien de la muerte para que ahora sí, otra oportunidad del Señor, para ahora sí lo voy a hacer. No pasa eso. Yo me acuerdo un tío mío que tuve hace muchos años que murió. Yo me acuerdo que él le dio cirrosis del hígado y se puso bien enfermo. Y ya nos dijo, ahora sí voy a buscar de Dios. Ahora sí voy a cambiar mi vida. Y yo le creí que era bien sincero, lo podía ver en su rostro, en su forma de hablar, que sí había decidido, quiero cambiar mi vida. Ahora sí voy a mejorar mi vida y voy a buscar de Dios. Porque antes de ese punto nunca lo había hecho, aunque se le había hablado, pero nunca quiso. Pero no tardó mucho más después de eso, cuando se le vino ese pensamiento de ahora sí, cuando se le acabó su tiempo en esta tierra. Muy, muy rápido se fue. Ya no, ¿qué más se va a hacer, hermanos, para esa persona? No hay segunda chance, que regrese otra vez. Porque ha visto personas que sí se han enfermado y Dios les da esperanza y les da otra oportunidad y pueden mejorar su vida y pueden entregar su vida a Dios. Pero aún yo he encontrado personas así, yo he conocido personas así que han estado mal en su vida, pero llegaron a un momento difícil y decidieron, ahora sí voy a entregar mi vida a Dios, ahora sí voy a buscar de Dios, y Dios les da otra oportunidad, porque ellos estuvieron pidiendo, Señor, dame otra oportunidad, y Dios les dio, por la gran misericordia del Señor, les dio otra oportunidad, así como nos ha dado a nosotros cuántas oportunidades. A mí el Señor Jesucristo me ha dado muchas segundas y terceras y cuartas oportunidades, y le doy gracias a Dios por eso. Pero cuántas personas que Dios les da otra oportunidad no la toman en cuenta, nomás es palabras, no, ahora sí, y después siguen en lo mismo o peor. Ya no hay otra oportunidad, hermanos, para seguir en la batalla, seguir en la guerra. Ya no, ya se acabó allí su tiempo. Pero nosotros, hermanos, gracias a Dios, aquí seguimos, gracias a Dios, en la lucha, en la prueba. ¿Y qué dice ese canto antiguo? La iglesia sigue caminando. Gracias a Dios que nos ha dado ese tiempo. Aquí estamos algunos que crecimos en el Evangelio, y le damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros. Yo crecí en el Evangelio así como muchos otros hermanos que crecimos en un hogar cristiano, que tuvimos la oportunidad de tener padres cristianos que nos educaron desde nuestra niñez para buscar de Dios, para servir a Dios, para ser obedientes. Y gracias a Dios por la misericordia, como lo he dicho antes,
no es porque uno es mejor que otros, o porque uno sí, Dios me ama a mí más, no, por la misericordia de Dios. Aquí seguimos, gracias a Dios. ¿Cuánto le digo, cuántos hermanos, cuántos motivos hay de darle gracias a Dios? Para nosotros los hijos de Dios, ¿cuántos motivos tenemos para darle gracias a Dios? Son infinitas las cosas que tenemos que dar gracias a Dios. Nunca paramos de darle gracias a Dios. Podemos estar todo el día, pero ¿cuántos de veras tomamos la oportunidad de decir gracias, Señor? ¿Cuántos? Muchos hijos de Dios nos acostumbramos a las tantas bendiciones de Dios, tanto amor, tanta misericordia, que ya lo tomamos como que así tiene que ser. Dios siempre me va a cuidar, Dios siempre me va a amar, Dios siempre va a cuidar de mis caminos, de mis pasos, de mi vida, de mi familia. Oh, Dios siempre ha sido bueno. Hermanos, no por eso debemos de olvidarnos, decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque Dios es bueno y misericordioso. Nos ha cubierto con su amor, con su protección, con esa sangre pura que derramó en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo nos limpió, nos sanó, nos quitó todos esos pecados. Aunque todavía seguimos siendo pecadores, pero somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos al pecado. Ya no tenemos que hacerle caso al pecado. El enemigo ya no debe tener control de nuestra mente, nuestros pensamientos. Aunque a veces tenemos que luchar contra esos pensamientos. Porque somos humanos y tenemos carácter algunos. Tenemos que seguir batallando mientras que estamos en esta carne. No porque somos hijos de Dios ya vamos a decir que, oh, ya no tengo ni una batalla, no tengo una lucha. No es así. Siempre vamos a tener lucha, siempre va a haber batalla. Aquí que leemos el versículo 12 que dice, let's read verse 12, Ephesians chapter 6 verse 12. It says, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Let's hear what it says, the fact of spiritual warfare, as we also read here, it says against flesh and blood. For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against powers. The battle is not here, just you and me, just who is right, who is wrong. No, this is far more than what we can understand sometimes. Dice en versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Es una maldad tremenda esos huestes espirituales, hermanos, que existen hoy en día. Es terrible lo que se ve hoy en día abiertamente, la gente cómo está viviendo en pecado, así en una forma sin que no se preocupan que nadie se den cuenta. Una forma tremenda. Personas, sus vidas entregadas a los vicios, al alcoholismo, a la drogadicción, a la calle, a la pornografía, a la perversión, a todo, pero lo hacen sin temor de Dios. Así estamos en esos tiempos, hermanos. Es una cosa tremenda lo que estamos viviendo en nosotros, que nos está tocando en este tiempo de vivir. ¿Cómo era cuando llegó la pandemia? Me recuerdo muchos hermanos decían, no, ya que pase la pandemia, ahora sí voy a buscar más de Dios. Ya no voy a faltar, ya no voy a perderme de leer mi Biblia, de ayunar, de orar en mi casa, de buscar a Dios. ¿Cuántos cristianos hablaron lo mismo? Pero ¿cuántos dicen? Yo he hablado con diferentes pastores en diferentes iglesias y que quizás usted también ha oído lo mismo, que en muchas congregaciones nuestras, muchos hermanos han dejado de congregarse. Muchos hermanos se han alejado de Dios. Ya no buscan y unos que siguen congregándose, pero ya no buscan igual la presencia de Dios como lo hacían antes, durante ese tiempo de la pandemia. Ya no. Ha entrado un cansancio físico, espiritual en la iglesia, en los hermanos, los hijos de Dios, que hoy batallan para hacer lo más mínimo en el servicio al Señor.
Y hermanos, si nosotros no podemos servir al Señor como es requerido, no es el daño a Dios, el daño es a nosotros mismos. Es lo que necesitamos entender. Cuando no buscamos a Dios, cuando buscamos al Señor a medias, hermanos, el resultado va contra nosotros, no contra Dios. El que pierde no es Dios, el que pierde soy yo. Esa es la realidad del tiempo que vivimos. Y por eso es necesario con más ánimo, con más persistencia, con más obediencia, buscar lo de Dios. No aflojarle, no sentir ya con eso es suficiente. Ya con eso para mí ya es todo para mí. No, con más, hermanos. No, ¿por qué? Al último el que pierde es uno. Nosotros somos los que vamos a perder con Dios si no hacemos lo que Dios demanda de sus hijos, nosotros. Y ese es el peligro que estamos viendo en la iglesia hoy en día. Si no nos cubrimos con la armadura de Dios, pero si no estamos en el Espíritu de Dios, hermanos, no vamos a cubrirnos. No es posible. Tenemos que estar en ese Espíritu para cubrirnos con la armadura de Dios. We need to be in the Spirit of the Lord to be able to cover ourselves with the protection of our Lord. There's no other way. We can't get around it. I want to read a scripture here in the second book of Corinthians. We turn a few pages over, chapter 10. Aquí en el segundo libro de Corintios, capítulo 10. Vamos a ponernos de pie una vez más, hermanos. Yo sé que con el calorcito viene y también da un poquito de sueño. A todos nos da. Vamos a esforzarnos un poquito para que no nos quedamos dormidos. Yo sé que con el calor se siente más, pero aquí vamos a leer en el segundo libro de Corintios, capítulo 10. ¿Quién está ahí? Versículo 3. Leer en español primero, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. We read in English, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh, says the word of God. It says in verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal, meaning they're not of the flesh, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringeth into captivity every thought to the obedience of Christ. Amén. Gracias, Señor. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Damos gracias a Dios. Qué importante aquí que habla, hermanos, toda esta palabra. Qué tremendo, qué palabra poderosa nos habla el Señor, porque dice en versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios, llevando cautivo, ¿qué dice, hermanos? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que hablamos. ¿Dónde trabaja el Espíritu de Dios? ¿Dónde trabaja la palabra de Dios? Aquí empieza. ¿Y dónde ataca el enemigo? También aquí, en la mente, con nuestros pensamientos. ¿Quién puede decir, hermanos, que nunca ha sentido ataques en su mente? Yo nunca he conocido a alguien que me diga eso. A lo contrario, todos los hermanos que me han comentado eso, todos me han dicho lo mismo, cómo el enemigo ataca en los pensamientos, una vez y otra vez. Pero para decir, ¿qué dice la palabra de Dios? Cubrirnos con, ¿qué, hermanos? Con la armadura, empezando con nuestros pensamientos, nuestra mente, que Dios nos cubre, nos protege. We see here that it says here in verse 5, it starts and it says, casting down imaginations. What are imaginations? Where they work is in the mind. And every high thing that exalted itself against what? The knowledge of God. See, we see here, what does the enemy do? He tries to attack the knowledge, what the understanding that God has given us in our mind and our hearts.
and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. That's the work of the armor of the Lord. If we cover ourselves, it protects our mind. It protects the word of God. It doesn't let interference come in and try to manipulate our thoughts or our understanding. The word of God is our protection. The Spirit of the Lord protects us, so we're prepared when the battle comes, when the enemy comes and tries to influence you in your mind, tries to change your thoughts. Oh, that's not so bad. Maybe it's acceptable. No, the word of God is there is to remind you, no, that's not for you. This is the path that the Lord has chosen you for. That's why we need the help of the Lord in our minds. That's why we can demand. If there's one thing you can demand of our Lord Jesus Christ is, Lord, put your mind in my mind. Give me of your mind so I can prepare myself. Because it all works in the mind. And even if you speak to psychologists and psychiatry, if you study that, you'll see that they teach and they understand themselves. That they say, oh, a lot of people that have a lot of problems, everything is in their mind. There's a lot of people that deal with stress, with anxiety disorders, with anger issues, and all of it points to one place, in the mind. Even the doctors, the psychiatrists, the people that don't believe in God, they believe in science, but as we know, science comes from God. Even they themselves understand that it's all in the mind. So how much more us as Christians understanding the Word of God know, and what the Word of God says, that the control we need, the protection we need, it starts in our mind, and we have to cover ourselves with all the armor of God. All the aspects. Why? So we can withstand the attacks from our enemy. So we see here, we read the Word of God, that Paul used a variety of terms to refer to our spiritual enemies. And we should regard them as being many different types of attacks in different ways. But they all have one goal: to knock the Christian down from their place where the Lord has placed us standing. That's what the enemy wants to do. ¿Qué es la meta del enemigo, hermanos, de todos los ataques? La meta que tiene es tumbarnos de donde somos, donde Dios nos ha puesto como hijos de Dios. Ese es el propósito del enemigo. Atrás de todos sus ataques es para quitarnos de ser hijos de Dios. Es lo que busca, es su objetivo. Cuando Él entra en nuestras mentes, en nuestra vida, y mete el desánimo, mete las dudas, mete cosas que nos hacen distraernos en muchos otros lugares, gana el enemigo. Porque ya no nuestra mente y nuestros ojos ya no está puesto en nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestra visión, nuestros pensamientos o metas empiezan a cambiar y ver otras cosas. Y decir, oh, pues allá no está tan mal, pues esto no, esto también me gusta, esto. Y ya nos quita de la meta que tuvimos puesta en nuestra salvación con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el peligro para los hijos de Dios. Es el peligro que estoy yo, usted, cada hijo de Dios, estamos en ese peligro de perder nuestro lugar. Y eso es lo que el enemigo quiere venir y tumbarlo. Hermanos, que Dios nos ayude. That the Lord may help us, that we're able to withstand all these principalities. As the Word of God says, it's not against the flesh, but against these principalities. That's the battle that we're in. That's the battle that we have to win today. Hoy vemos, hermanos, en las noticias, hoy vemos todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Lo bueno, lo malo, las guerras, todas las tragedias, la gente sufriendo, batallando. Ahí en un país, el otro día vi que es cerca de Rusia, un país que está controlado en esa área cerca de Rusia, que en un solo día atacaron sinagogas y iglesias de cristianos y judíos, apenas en estos días. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esa gente que vive en ese país son musulmanes y no quieren cristianos, no quieren ni católicos, no quieren judíos, mucho menos. Y les atacaron sus iglesias, les quemaron su sinagoga, mataron un sacerdote, todo lo posible para destruir los hijos de Dios. En ese tiempo estamos viviendo, hermano. Es de vida o muerte ahora. En nuestro tiempo, digo. No podemos hablar del tiempo de nuestros hermanos. Tiempos pasados tuvieron su lucha, sus pruebas, sus guerras también. Pero estamos hablando hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo. En los últimos tiempos,
donde vemos lo que está pasando alrededor de nosotros. Y debemos decir: Señor, ayúdame, ayúdame a estar preparado, ayúdame a estar listo, ayúdame, cúbreme con tu protección. Porque, hermanos, el día de mañana no está garantizado. El día de mañana no sabemos qué viene. Así, cuando el tiempo antes que llegó la pandemia, ¿cómo estaba uno? Bien. Cuando uno 2, 3, 4, 5, 6 meses antes dice: yo pienso que para unos 6 meses viene una gran pandemia y van a morir millones y millones, ¿quién dijo eso? Nadie. Yo digo, de las personas que yo conozco, yo no sé, otros quizás que yo no conozco, quizás lo sabían, yo no sé, pero nadie que yo conozco y hablo y tengo amistad o relación personal, me digo: ¿sabes qué? Prepárate, porque en 6 meses, en un año viene esto. Nadie me avisó a mí, nomás llegó. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Estamos preparándonos espiritualmente, buscando de Dios, orando, ayunando, escudriñando la palabra, buscando de Dios, tratándonos, orando unos por los otros. Todo lo que Dios nos ha mandado a hacer, así estábamos. Señor, ayúdanos, porque no sabemos el día de mañana. ¿Y qué llegó el día de mañana? Llegó esa pandemia y se llevó a muchas personas y hizo muchos cambios en este mundo que hoy vemos. Vemos nomás el clima, hermano. Los climas están más calientes los días que jamás en la historia que han grabado el humano. En muchos lugares se está muriendo la gente de puro calor, así como mencioné antes. De puro calor se mueren, no porque están enfermos, no porque les falta comida, no porque esto, lo otro, no, por el puro calor el cuerpo no puede resistir y muere. Imagínense, hermano, por el puro calor. Y vienen lugares que ya se miran en diferentes lugares, diferentes países, donde ya está entrando agua, donde se está llevando antes, donde era arena, donde era playas, donde eran cerros, montañas, y ha entrado agua para destruir todo. Y la ciencia misma dice que va a haber más agua con los años que vienen llevándose. Y aquí lo han dicho de California, aquí de Sur California han dicho los científicos que va a venir grandes temblores y van a llegar olas grandes y llevarse parte de las tierras. Nadie se asuste. Van a decir: ay, hermano, pues vamos a movernos para Texas. También va a haber otros problemas allá en Texas. Pero ¿por qué tenemos que saber de estas cosas, hermano? Para prepararnos espiritualmente. Porque leímos la palabra de Dios, que la guerra no es contra carne ni sangre, es contra los principados. Entonces no importa si yo me preparo, me subo a la montaña. Así una vez digo un hermano, si viene esa gran ola grande, ¿qué va a hacer? Pues me voy para el Palomar. Esa no es la solución, hermanos. La solución es con Dios. Él es nuestra solución. Él es nuestra victoria. En Él tenemos esperanza. Y por eso el Señor nos ha dado su palabra y de su Espíritu Santo para ir cada día buscando preparación con el Señor. Así como los cocineros se preparan, cada vez están aprendiendo nuevos platillos y nuevos métodos y nuevos ingredientes porque quieren seguir haciendo mejor comida. Y eso a nosotros pues nos beneficia, porque a mí me gusta comer. Yo creo que es necesidad, ¿verdad?, de comer cada día. Solo cuando uno está ayunando, pues ahí entonces sí le pone los frenos a la comida. Pero si nosotros nunca cambiamos lo que... Imagínense, hermanos, si usted me dieron a mí, mi mamá me preparaba avena cuando yo era niño. Y siempre, todos los días, ya está la avena lista, ya está la avena lista. Y yo me acuerdo, llegué un día y dije: no hay algo más que avena hoy. Porque todos los días, porque así es el humano. No queremos más una cosa, queremos probar, pues un cereal o un esto o lo otro. Diferentes alimentos. Entonces buscamos que otras cosas. Hay hermanos que conocen todos los restaurantes de todo San Diego. Yo no sé cómo le hacen, pero saben de todos los restaurantes. Dios los bendiga, yo no sé cómo. Pero ¿por qué? Porque dicen que uno se aburre con nomás comer lo mismo.
Ay, pues todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Pero imagínense, hermanos, que si no hay de comer, ¿cómo también le van a caer esos frijolitos, ese arroz, esas tortitas calientes? Qué bien van a caer si no hay otra cosa. ¿A poco uno va a decir, no hay nada más que comer más que eso? No, pues me quedo sin comer. No, ¿qué va a decir? Pues denme un plato. Así es. Pero el Espíritu de Dios, hermanos, no puede nomás ser conforme con, ya me llené, ya tengo suficiente, ya he escuchado mucha palabra, ya he congregado por muchos años, ya he estado ya es suficiente, yo no ocupo más. No, hermanos, el Espíritu de Dios necesita cada día más y más y más de nuestro Dios. Cada día tiene que tener un anhelo para estar en la presencia de Dios. Una vez más, Señor, dame de tu presencia. Una vez más, dame de tu palabra. Una vez más, lléname, Señor, de tu presencia. Quiero sentirte en mi vida. Así está nuestro espíritu, nuestra alma, llamando, clamando al Señor. Yo no estoy satisfecho. Yo no sé si alguien más está satisfecho, pero yo no estoy satisfecho. Yo no soy satisfecho con lo que Dios me ha dado. Yo necesito más de su presencia. Yo necesito más de su palabra. Yo necesito más de entendimiento. Yo no he llegado todavía donde uno dice, ya hemos llegado a la plenitud de todo el entendimiento. No, me falta muchísimo. Pero mientras que estamos aquí caminando en esta carne y en este mundo, hay que clamar al Señor. Señor, dame más. No me he llenado de este vaso. No se ha llenado de tu poder, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. No está rebosando. Quizás unos están alegres con mitad vaso, hermanos, pero el Hijo de Dios necesitamos que estar rebosando nuestro vaso con la presencia de Dios. Solo así, hermanos, no es suficiente. ¿Quién va a decir si usted va a un restaurante y pide un plato y le sirve nomás la mitad de la comida? ¿Usted está satisfecho? No. ¿Por qué? Aunque no tenga hambre, ¿qué va a pelear? Pero yo pagué por todo un plato. Por eso uno va a pelear, no porque uno quizás come la mitad y ya dice, ya yo estoy satisfecho del hambre, ya se me quitó, pero lo que pagué, pues no me dieron lo que pagué. ¿Cuántas veces a alguien le ha pasado eso? Que pagó por algo, un servicio o algo, y no se lo dieron. Y están, ay, no hay problema. No, hombre, el buen mexicano rápido va y pelea. Yo pagué por esto y yo espero que me van a ir. Y yo le dije, ¿y con quién más tengo que hablar? Si tú no eres, dame con quién y a qué número y dónde me quejo y quién me va. Así se pone el buen mexicano. Y denme lo que me... Y ya después viene, ok, señor, aquí están los $5. Aquí está, hombre. Aquí están tus $10. No es para hacer tanto. Porque no es lo que la persona no busca, pues la cantidad. Nomás quiere que me den por lo que yo he pagado. Es lo que uno pide, es lo que uno demanda. Si usted va y pone gasolina en su carro y va y dice, puse $100 y nomás le dieron la mitad de eso de gasolina, ¿usted se va satisfecho? No, claro que no. Si no, va, regresa y dice, pues denme la otra parte del dinero que no me dieron gasolina. ¿Por qué? Porque uno dice, no es justo si yo pago por algo y no me dan lo que yo he pagado. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, que ha pagado el precio por usted, por mí, ¿qué nos queda a nosotros? El servirle al Señor con todo nuestro corazón, de buscarle a Dios por lo que Él ya ha pagado, con esa sangre pura y limpia que derramó en la cruz. Es lo que Él le ha pagado. Él ha pagado por usted, Él ha pagado por mí, por todos sus hijos y hijas en todas partes de este planeta. Dios ha pagado un precio que solo Dios ha podido pagar. Nadie más le hemos podido pagar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Él ha pagado este precio por usted y por mí. Y por eso hoy podemos decir, gloria a Dios, aquí estoy. El Señor ha sido bueno conmigo. No se ha olvidado de mí. Aunque yo no valga, aunque yo no soy nadie, aunque yo no tengo con qué pagarle, aunque yo no compongo nada, pero Dios me ha amado a mí. Me ha escogido, me ha llamado de la multitud. Que hay muchos mejores que yo,
que valen más, que tienen algo especial que yo no tengo, pero Dios me ha amado a mí. Gloria a Dios. Y nos da entendimiento, nos llena el Espíritu Santo. The Lord has paid a big price that nobody else can pay. That's a price that's untouchable, that nobody else can reach. Our Lord Jesus Christ paid on the cross for all of us. He gave us something so great, so wonderful, that we can never, not even realize what God has done for us. Muchas veces no podemos, hermanos, ni captar lo grande que Dios ha hecho por nosotros. Por eso hay que trabajar, y hay que trabajar cada día, así como el apóstol Pablo enseñaba, cada día preparándose, cada día cubriéndose con la armadura de nuestro Dios. Cada día, ayúdame otro día, Señor, para llegar. Every day. In the first book of Thessalonians, chapter 5, verse 8, it speaks also of the helmet of salvation, with the hope of salvation. The helmet protects us against discouragement, against desire to give up. The enemy attacks the mind of all Christians. Ahí en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, habla en la escritura que Dios nos ha cubierto la mente, nos ha puesto la protección para tener una esperanza en salvación. Eso nos protege ¿contra qué? El desánimo, y también contra el pensamiento de entregar los guantes, de decir, oh, ya no puedo. Porque así le ha pasado a muchos cristianos, a muchos, como así los boxeaderos, cuando el boxeo, cuando ya no puedo boxear, que alguien de allá de su esquina tira una toalla ya para que paren la pelea, porque ya ven que el que está ahí en medio luchando ya no puede más, y ya dicen, ya estuvo, ya termina aquí, ya no se puede más. Y así ha pasado con muchos cristianos. Hay al momento que también entregan la toalla, ya no puedo. Pero ¿qué hace la protección del Señor? Cubriéndonos con esa armadura de nuestra mente, así como los soldados que se ponen un cascos de protección, así también nuestro Dios hace lo mismo con nosotros, para que defendernos contra el desánimo. ¿Por qué? Porque ¿dónde viene ese desánimo, hermanos? ¿O dónde viene ese sentimiento de ya no puedo más? En la mente. Ahí es donde trabaja. Por eso muchos hijos de Dios ya no quieren, ya no puedo, ya es mucho, mejor aquí termina, aquí ya me olvido. Yo me acuerdo de un hermano que hace años que él quiso y él deseó de ser pastor, y con la ayuda de Dios y los hermanos que lo apoyaban, pues llegó al punto que se hizo pastor. Pero pasando el tiempo y los años, llegó un día cuando decidió, ya no quiero ser pastor, y dejó el pastorado. Y no nomás dejó el pastorado, dejó todo, la iglesia, los hermanos, hasta su esposa y su familia, dejó todo. Lo peor de todo, hermano, no es que dejó su familia, eso es malo. Dejó su esposa, sí, pero lo peor de todo para este hermano es que dejó de Dios. Ahí ya no hay recuperación, ya no se puede resolver. Cuando uno deja lo de Dios, es lo peor para el hijo de Dios, que antes conocía la palabra de Dios, que antes servía, que antes buscaba, que antes anhelaba la presencia de Dios. Decidir, ya no quiero a Dios. Y este hombre, ahora que ya no se le puede decir hermano, porque ya no tiene temor de Dios, se fue a los extremos de la vida. Así como habla la palabra de Dios, como el perro que regresa por su vómito. Así pasa, hermano, eso por la desobediencia a nuestro Dios. Así llega el Señor, nos deja a esas personas que en un tiempo buscaban de Dios, que en un tiempo representaban a Dios, que en un tiempo decían que eran pastores o ministros o hijos de Dios, y vuelven al mundo. Así los deja el Señor a su propia depravación, que caigan en lo más vil. Eso es lo que sucede en la desobediencia. Pero hermanos, Dios nos da la esperanza de su protección, de cubrirnos. Y así como leemos aquí en el libro de Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice el versículo 2, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no nomás parte o lo que piensas, dice toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando llegue el fin de este tiempo, si sea temprano o tarde, cuando llegue el fin de cada uno, hermanos, estar firmes con el Señor. Y versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí dice ceñidos vuestros lomos. Y yo hablé de eso el día de Padres, si recuerdan, que ponerse el cinto, amarrarse, sea hombre, mujer. Si usted va a entrar en la guerra, en el pleito, en la necesidad, en el trabajo, en lo que va a hacer, no puede estar con la vestidura por todos lados. Tiene que amarrarse y entrarle preparado para la pelea, para la guerra, para el trabajo, para el servicio. Necesita estar preparado. ¿A poco usted, si tiene un trabajo, hermano, se va a ir al trabajo sin preparado? Si tiene que usar cierta ropa o cierto calzado o cierto casco, nomás va a llegar así, sin preparación. O si necesita cierto entendimiento o cierto entrenamiento, nomás va a llegar y va a decir: ok, aquí estoy listo para trabajar. Y va a decir: ¿dónde está tu traje? ¿Dónde está tu ropa? ¿Dónde está tus botas? ¿Dónde está tu casco? ¿O dónde está tu enseñanza, tu entrenamiento? Y que ya lo hiciste. No, nada, no, a todo. ¿Qué van a hacer con uno? Pues no puede ser nada. Es lógico. Entonces, ¿cómo nosotros creemos que vamos a servir al Señor, que vamos a caminar, que vamos a hablar palabra, que vamos a animar a otros, o orar por enfermos, o lo que el Señor ponga a nuestro alcance de servir, sin preparación, sin el Espíritu de Dios, sin estar cubiertos de la armadura, sin entrenamiento, sin preparación, que no estemos practicando? ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos? Y aunque nomás sea para nuestra propia vida o la vida de nuestros hijos, nuestra familia, necesitamos preparación. Empezando en la casa es el trabajo. Y si Dios nos permite, pues nos da otra oportunidad para hacer más. Pero hermanos, imagínense, si no podemos ni convencer a nuestra propia familia de servir a Dios, menos vamos a convencer a alguien más. Pero si no estamos preparados en nada, pues a nadie vamos a poder ayudar. Por eso es la necesidad de buscar de Dios. Y como dice su palabra aquí, en versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios. Y versículo 15, ¿qué dice? En 14 habló del cinto, de ceñidos vuestros lomos. En el 15, que de la coraza de justicia. Y el 15, que dice: y calzados de los pies, el apresto del evangelio de la paz. Y luego dice, versículo 16, sobre todo, ¿qué dice, hermanos? Tomad el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe, hermanos? ¿Qué representa? Dice aquí: con que podéis apagar todos los dardos. ¿Qué usaban los soldados en ese tiempo? Ese armamento, cuando les mandaban las flechas, ponían ahí el escudo. Y ahí terminaban, se protegían para que no les alcance a su cuerpo. Y así aquí que dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos del fuego. Quiere decir que así nos podemos proteger, con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios. Esos ataques del enemigo que vienen en la vida, podemos protegernos. Y luego sigue hablando la palabra de Dios, dice: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué, hermanos? Y la espada del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué dice? La misma palabra de Dios. Esta palabra santa que tenemos, hermanos, que sea la palabra Biblia, o que sea en nuestro teléfono la aplicación, o que sea en la tableta la aplicación de la Biblia, pero tengamos la Biblia siempre con nosotros, en nuestra mano, en nuestra mente, en nuestra presencia, para con eso defendernos del enemigo. ¿Cómo tenemos presente siempre, hermanos? Aquí en la mente. Porque cuando el enemigo ataca, aquí la palabra de Dios nos habla y nos defiende. Y cuando el enemigo nos dice mentiras: tú no sirves, tú no eres nada, tú no vales, ¿quién eres tú? Lleno de pecado, haces todo mal.
¿Qué está ahí? La palabra de Dios para reconocer, en decirnos, tú sigues siendo hijos de Dios. En medio de todo eso, sigues siendo hijos de Dios. En los días malos, en los días buenos, seguimos siendo hijos de Dios. Gloria a Dios. Por eso le decimos gracias, Señor. Porque en medio de todo, tu protección sigue fiel a tus hijos. Y tenemos la armadura de Dios, su presencia, su potestad, llenos del Espíritu Santo, y nuestra mente, nuestros pensamientos trabajando. Señor, Señor, ayúdame, ayúdame más, dame más, dame más. Porque no hemos llegado, hermanos, a la perfección. Somos imperfectos, pero en un camino perfecto. Porque es el camino de Dios. Por eso es perfecto. Pero nosotros nos falta todavía. The Word of God says here, as we read, the sword, which is the Word of God itself, that comes through the Spirit of God. Just like a soldier must practice with his armament before the battle, so must as we Christians, using the sword of the Spirit to work in our lives, to practice, to prepare ourselves. So we see the armor of God, which is truth, righteousness, gospel, faith, salvation. We read it all here in these few verses. We must use the Word of God in prayer to be prepared at all times for the battle that each and every one of us has. Así como leemos aquí, hermanos, en la armadura de Dios, cada versículo aquí que habla la palabra de Dios es para nuestro bien, nuestra ayuda. Y podemos leer acerca de esto mismo en el libro de Isaías. Se nos termina el tiempo, pero si tiene tiempo, hermanos, si hace el tiempo, lea la escritura, escudriñe. Ahí está en el libro de Isaías capítulo 11, versos 1 al 5. Ahí está en el capítulo 52, versículos 1 al 10. Ahí mismo en Isaías capítulo 54, de los versículos 17, capítulo 49, del 1 al 6, habla allí, hablando de esto precisamente, conectando con la armadura de Dios y el trabajo de los hijos de Dios. El mismo rey David habló en la escritura. A lo mejor podemos leer unos versos antes que terminemos. Damos vuelta aquí al libro de Salmos. Hay varias escrituras aquí en el libro de Salmos, in the book of Psalms. In Isaiah, like I mentioned, chapter 11, 1 through 5, and chapter 52, starting verse 1 through 10, I believe. Chapter 49, 1 through 6. You can take the time to study, and also in the book of Psalms, chapter 18. You can study that, make the time so you can study the Word of God. We'll read a few verses here, but it takes time to not only read, but to study, to pay attention, to let the Lord give you understanding of how we need to seek the protection of the Lord. El que toma el tiempo, hace el tiempo para escudriñar, para estudiar. Allí en el libro de Salmos, ahí habla del rey David. Acudió al Señor para la protección. Y aquí lo vemos, capítulo 18. A ver, vamos a leer nomás unos versos. A ver. Chapter 18, we'll just read a few verses. Let's look at verse 29. A ver si sale. No sé si sale, no sale en la pantalla hoy. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Dice: contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como a de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Están viendo lo que habla el rey David, hermanos? Versículo 34 dice: ¿quién adiestra mis manos por la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce? Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado.
Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantesen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún al Señor, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Qué tremendo, qué tremendo. Habla la palabra de Dios, hermanos. Tremendous what the word of God says. Here we see what King David says of how he went and he was fleeing to the Savior for his protection, to be shielded. And we see what he says here in verse 29. That's why it's important for you and all of us to study the Bible and with understanding, of course, to the Spirit of the Lord.